Resolver un ejercicio que de hecho, pues hemos ya desarrollado varios muy similares. Se trata simplemente de ordenar un conjunto de datos de alumnos y los datos que va a contener cada alumno es el nombre, la edad de la calificación. Bueno, y hay que ordenarlos por edad. Ya con lo que hemos visto, pues ya podríamos resolver este problema. Crearíamos una clase alumno con atributos los que dice ahí, nombre sería cadena, edad entero y calificación real, doble. Y entonces crearíamos un arreglo de objetos alumno y le aplicaríamos el método de la burbuja y luego ya queda ordenado. Ahora, la intención es hacerlo de otra manera. Fíjense, en el ejercicio que hicimos, a ver, bueno, vamos a empezar primero definiendo la clase. Me voy a apoyar en unas notas que luego ahí les voy a compartir. A ver, aquí tenemos estas notas. La idea es utilizar el método SOR de la clase Arrays. Ya lo habíamos intentado en un ejercicio y no había funcionado. Bueno, entonces aquí tenemos la clase alumno que va a tener como atributos tres datos, una cadena, un entero y un doble. Bueno, entonces vamos a empezar la aplicación creando esa clase. Bueno, primero la aplicación y luego la clase. Vamos a tener por aquí a la mano la clase. Sería esa. Y vamos a crear pues un proyecto que se va a llamar 0519. Orden, ordenamiento, alumnos, interfaz. Ahorita vemos por qué interfaz. Bueno, entonces, pues vamos a primero a crear esta clase. Sería una nueva clase que se va a llamar alumno, la cual va a contener pues estos tres atributos. Sería nombre, es un string. Ven como string, recuerden, string es una clase, no es un tipo primitivo, por eso se pone con mayúscula. Bueno, string es el nombre. Luego, dos tipos primitivos, un entero que es la edad y un doble que es la calificación. La edad y calificación son variables de tipo primitivo, su tipo de dato. Y en cambio nombre es de tipo objeto. Nombre es una referencia de un objeto de la clase string. Bueno, nada más hay que recordar eso. Luego, pues vamos a agregarle por aquí los constructores, el parametrizado. Primero el constructor por default. Sin parámetros, por lo tanto nosotros le asignamos algunos valores a esos atributos. El nombre, pues voy a poner un no identificado. Y luego la edad, pues 0. Y la calificación, pues también un 0. Ese es nuestro constructor de default. Vamos a agregar el constructor parametrizado. Entonces aquí sería un constructor parametrizado. Y ahí tenemos los tres atributos ya asignados por los parámetros. Vamos a agregar los métodos getSet, getter y set. En este caso, la clase no va a hacer ningún cálculo. Algunas veces eso, pues, se requiere una clase que solo encapsula información de algún ente, en este caso un alumno. ¿Sí? Entonces, no va a hacer ningún cálculo, nada más va. Esto es como antes había todavía existe una estructura que se llama, eh, ahorita no me acuerdo el nombre, bueno, a ver si al rato me acuerdo. Esa estructura es antes de que se tuviera el concepto de una clase. Y esa estructura, es más, así se llama estructura.
nada más servía para encapsular datos, pero no métodos. Cuando se agregan los métodos es cuando se convierte en clase. Bueno, pero en este caso la clase, por eso no tiene indicado ningún método. Ahora ya sabemos que por default, o ya esto heredaría de la clase object, y la clase object ya trae algunos métodos, entre ellos el toString. Bueno, el toString lo voy a agregar, pero sin que sea por inserción de código, lo voy a agregar por mi cuenta. Entonces sería public string toString. Y este método lo que va a hacer es mostrar los elementos del alumno como una cadena. Va a mostrar el nombre y lo voy a separar con un tabulador. Y luego más la edad, otro tabulador, más la calificación. Muy bien, entonces ya tenemos la clase. Ya podemos crear un arreglo de objetos alumno. Así es que voy a ir aquí a la aplicación y vamos a crear un arreglo de... La intención es ordenar el arreglo en base a la edad. Inicialmente en base a la edad. Muy bien, entonces creamos ese arreglo. Sería alumno y luego indicamos un juego de corchetes porque es un arreglo. Vamos a ponerle salón igual a new. No, no lo vamos a crear así. Lo voy a crear directamente con los elementos. Entonces ponemos aquí las llaves. Es como cuando creamos un arreglo que ya sabemos los datos, pues los podemos poner ya como entre llaves y ya se crea el arreglo con datos. Bueno, aquí vamos a crear, voy a crear unos 10 alumnos, pero con nombres cortitos para que el tabulador se vea más uniforme. Entonces aquí le voy a agregar los objetos, ¿no? No he creado ningún objeto alumno, pero aquí los puedo ir creando. Le voy a decir un nuevo alumno y voy a utilizar el constructor parametrizado y aquí le voy a poner, por ejemplo, Juan de 18 años con un 78.5 de calificación. Y así le voy a ir agregando elementos al arreglo. Unos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí le voy cambiando pues, el nombre. Voy a cambiar primero los nombres. Puros nombres cortitos. Le voy a poner así Betty. Y le voy a ir cambiando aquí las edades. Más o menos en un rango. Y a lo mejor algunas se repiten. Mm, vamos a poner así. También voy a cambiar pues las calificaciones para que no sean las mismas. Aquí alguien sacó un 100, pero a alguien no le fue tan bien. Bueno, ahí estoy llenando con datos, ¿sí? Aquí, ¿por qué me marca error? Ah, no, ya no me marcó error. Y
Ahí está, ¿sí? Bueno, ya tenemos un arreglo de 10 alumnos del salón, más o menos los que hay ahorita, ¿no? Bueno, ahora vamos a mostrarlos. La idea es ordenarlos, si hay que por edad, pero vamos a mostrarlos primero sin ordenar. Entonces vamos a recorrer esto con un ciclo corto, un for. Todos nuestros objetos son de la clase alumno. Ponemos aquí una referencia y el nombre del arreglo. Y luego le damos salida al objeto a través de la referencia. Y ahí está nuestra lista de alumnos. Vamos a probar. Bueno, pues aquí exactamente así como los asignamos dentro del arreglo, pues así es como aparecen aquí, ¿verdad? Bueno, la intención es ordenar esto por edad. Y nosotros, bueno, vamos a intentarlo con el array sort. Es más, de hecho, el enunciado dice que lo hagamos con el array sort. Entonces vamos a decirle, ordenamos el arreglo con el arrays sort y le pasamos el arreglo salón. ¿Sí? Y luego, pues vamos a repetir la salida, pero ya que ya se vea ordenado. Bueno, entonces voy a poner otra vez este, porque es recorrer nuevamente el arreglo, pero se supone que ya en otro orden. Y aquí le ponemos un letrero, un encabezado. Que diga, como lo mostró antes de ordenar, para que no se quede pegado ahí amontonado, le voy a poner un brinco de línea y luego, ordenados por edad. Y pues vamos a probar esto. Y vemos que nos lanza una excepción. Sí nos muestra, pero sin ordenar. Ese ya lo habíamos visto. Pero me marca error, em, dice class cast exception, o sea, como que intentó hacer un cast de una clase y no lo pudo hacer. Y dice que en el renglón, bueno, este es de comparable a Rise. ¿Dónde quedó? Aquí, dice que en el 36, y el 36 es precisamente cuando mandamos llamar el sort. Bueno, eso ya lo sabíamos de alguna manera, porque el día, miren, el día PB, aplicación, dibujo, ¿dónde quedó? En la aplicación nómina. Aquí en la aplicación nómina, fíjense, fue del día 25 de febrero, o sea, casi 3 meses, febrero, marzo, abril, como 2 meses y medio, casi 3 meses. Bueno, y aquí cuando nosotros intentamos hacer un ordenamiento, voy a poner aquí en el botón de ordenar sueldo, fue donde quisimos hacer un ordenamiento del arreglo. Aquí hicimos un arreglo de empleados, es un arreglo de objetos de la clase empleado. Y ya, cuando intentamos hacer el array sort, nos lanzó la misma excepción que vimos ahorita. Y en ese momento dijimos que no ordena un arreglo de objetos. De momento le pusimos. Porque cuando llegáramos a interfaces, sí se iba a poder ordenar. Ahora, pero ahorita ya llegamos a interfaces y, pues no por el hecho de que hayamos llegado ya, el compilador va a decir, mira, ya llegaron, ahora sí, ya que se pueda ordenar, ¿no? Tenemos que hacer algo. Bueno, ahorita yo les decía, ¿por qué creen que no se puede ordenar con el array? Yo dije que vamos a ordenar por edad, pero ¿a poco el sol me va a adivinar que yo lo quiero ordenar por edad? Porque la clase pues trae otros datos, ¿no? Y ahí pues no sabemos si lo va a ordenar por calificación o por edad. Ese es desde ahí podríamos nosotros intuir que no se va a poder ordenar nada más porque sí. Y ahorita que son 3 atributos, pero puede tener muchos atributos y el ordenamiento puede ser la combinación de varios atributos.
Muy bien, entonces vamos a, de todos modos, y ahorita yo les hacía énfasis en que se fijaran que tenemos un atributo de tipo string, que es el nombre. Bueno, voy a ir a la aplicación y voy a poner aquí, bueno, este no, ¿verdad? Aquí en la aplicación. Y para que no me marque error, pues voy a comentar esto. Voy a comentar. Y en lugar de esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un arreglo de cadenas. Cadenas son objetos de la clase string. ¿Sí? Entonces voy a crear un arreglo de cadenas que se va a llamar cosas. Y aquí pues voy a indicar algunos elementos como se me vayan ocurriendo, ¿no? Una laptop, un celular, un mouse, una puerta. Voy a poner unos cuantos, es un arreglo de cadenas. Un bote, un CPU, pantalla, una mesa. Y bueno, voy a poner ya nada más otro, un pizarro. No estoy poniendo acentos. Bien. Y entonces le vamos a decir que lo ordene con el array sort. Arrays.sort y que le paso el arreglo que se llama cosas. Estamos haciendo lo mismo que con el arreglo de alumnos. Alumnos es una clase, por lo tanto su arreglo, el arreglo salón es un arreglo de objetos de la clase alumno, el arreglo cosas es un arreglo de objetos de la clase string. Y le estamos pidiendo que haga el array y vamos a mostrarlo. Vamos a recorrer el arreglo, cosas, una cadena, no sé, o una S de string. Y le vamos a decir que me muestre precisamente esa referencia. Ahí manda a llamar el toString. Bueno, acuérdense que comenté este array sort porque es el que nos marcó el error. Bueno, entonces lo voy a ejecutar. Al principio, pues se vieron la primera salida que le dimos al arreglo salón, aquí está. Pero después nos muestra, por cierto, pues no le puse ahí deje ponerle un brinco de línea porque si no, ahí se ve muy amontonado. Así. Y vemos que el arreglo cosas no marcó error cuando lo ordenó. Y sí me lo está ordenando. O sea, no están en el orden en que los puse en el arreglo. Aquí ya está ordenado. Entonces la pregunta es, ¿por qué el arreglo cosas de la clase string sí lo ordena con el array sort? Y el arreglo salón de objetos alumno me lanza un error. ¿Sí? Bueno, entonces la razón es la siguiente. ¿Se acuerdan cómo comparamos dos cadenas? ¿Cómo sabemos si una cadena es más grande que otra? Porque nos damos cuenta que las cadenas son objetos porque no me permiten comparar con el mayor que E, menor que E. Eso me sirven para comparar datos primitivos, pero objetos no. Y si nosotros le decimos que compare dos cadenas con el mayor que E, me marca error. Entonces, ¿se acuerdan cómo comparamos dos cadenas? Lo usamos en los ordenamientos alfabéticos. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo comparamos dos cadenas? Con un método, ¿no? ¿Cómo se llama el método? ¿Con ganas? El compare tú. El método se llama compare tú. Ese lo utilizamos cuando queremos hacer un ordenamiento alfabético. Para comparar dos cadenas, usamos el compare tú. Bueno, ese compare tú, vamos a recordarlo. Muchas
Bueno, prácticamente todo lo que estoy comentando viene explicado aquí, de una forma u otra. Ahí con más calma ustedes lo leen este documento. Aquí dice que recordemos que las cadenas no se pueden comparar con el mayor que, menor que, el mayor igual, el menor igual. Si aplicamos el igual igual y el diferente, no marca error, pero no compara las cadenas, compara las referencias, o sea, las direcciones. Bueno, entonces por eso nosotros para comparar dos cadenas utilizamos el método compare tú. Y ya el método compare tú me regresa un entero. Un entero, si ese entero es negativo, la primera cadena es menor que la segunda. Si el entero me regresa un cero, quiere decir que las dos cadenas contienen lo mismo. Y si me regresa un valor negativo, o perdón, positivo, la primera cadena es mayor que la segunda. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde está la lógica que compara dos cadenas realmente? ¿En el método SOR? No. El método SOR lo único que hace es comparar dos objetos a través del método compare tú. Entonces, la clase string implementa el método compare tú con la lógica para comparar dos cadenas. Ahí es donde compara carácter por carácter y decide cuál es mayor en base al código ASCII. Bueno, entonces, fíjese, lo que hace a grandes rasgos, lo voy a explicar a grandes rasgos. Lo que hace el método sort, todos los métodos de ordenamiento dijimos, comparan elementos y en base al si es verdadero o falso, los mueven de lugar. De tal manera que al final del método, ya con la lógica del método, pues quedan ordenados, ¿sí? Bueno, entonces lo que hace el método compare tú, más o menos sería esto, miren. Lo voy a poner aquí. Imagínense que tenemos un arreglo de cadenas, ¿sí? Voy a poner aquí, pues unas cuantas cadenas. Son elementos de la clase. Este es el arreglo cosas. Bueno, voy a poner aquí ahorita. ¿Sí? Aquí puse un arreglo de 5 elementos. Este sería el 0. Y luego este es el 1. Y el elemento 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, ahí voy a tomar los primeros elementos aquí del arreglo laptop, celular y mouse. Entonces aquí sería un laptop, una laptop. Y luego aquí sería celular. Y aquí un mouse. ¿Sí? Y luego los siguientes que serían puerta y bote. Aquí sería la puerta. Yo acá tengo más elementos. Aquí nomás puse 5. Puerta y bote. Obviamente nosotros no sabemos cómo está la lógica del método SOR. Eso está implementado dentro de la clase Arrays. Bueno, a ver, chavos, están platicando nada más. No sé, no sabemos en qué momento ni bajo qué lógica, pero en algún punto el método SORT va a comparar dos elementos del arreglo para saber si los tiene que mover o no. Entonces, por ahí en alguna parte debe estar algo así como esto, un if, yo poniendo ahí un if. Y si yo quiero comparar este arreglo, en nuestro ejemplo, se llama cosas, el arreglo, y es de tipo string. ¿Sí? Entonces, en algún momento, el método sort va a hacer algo como esto, cosas, subíndice, vamos a suponer que va a comparar el 1 con el 3, ¿sí? Entonces aquí le pondría cosas 1 es mayor que cosas 3, pero obviamente eso no va a funcionar. Si lo dejáramos así, eso no va a funcionar, porque cosas es un arreglo de cadenas, de objetos, y no puedo aplicar el mayor que.
Entonces, lo que hace el método sort es poner esto, fíjense, chavos, lo que haría es poner con un cast, pondría los dos objetos en una clase o en una interfaz que él conoce. Y esa interfaz va a traer el método compareTo. Entonces, fíjense, lo que realmente sucede acá es que la clase string implementa la interfaz, una interfaz que ya trae Java. O sea, es una interfaz que ya existe. Y esa interfaz es la que trae el método compareTo. ¿Sí? Entonces, de tal manera que el sort, cuando hace la comparación de dos objetos del arreglo que está ordenando, pues no sabe ni de qué objetos sean, ni de qué clase, ni mucho menos sabe la lógica para comparar esos dos objetos. Esa lógica está en el método compareTo. Pero para asegurarse de que los va a poder comparar, entonces aquí el método sort, este lo pone en una referencia de comparable. Así se llama la interfaz, comparable, ¿sí? Y el resultado de este cast, como lo pone en una referencia de comparable, está seguro que implementaron el método compareTo, porque es el método que trae la interfaz. Entonces aquí sería compareTo y lo va a comparar con el otro objeto, pero el otro objeto pues también lo pone en una referencia de comparable. O sea que la comparación la hace no la hace directamente sobre los objetos de string, las hace sobre referencias de comparable, que es la que conoce. Entonces quedaría algo como esto. Bueno, quedaría así. Así es que lo que nosotros necesitamos hacer aquí es que la clase alumno implemente la interfaz comparable. Necesitamos esto, lo voy a poner aquí. Les digo, ahí viene explicado pues, ya un poco más con detalle. Lo que necesitamos es que la clase alumno implemente la interfaz comparable, porque la interfaz comparable es la que trae el método compareTo. Y cuando la implemente va a obligar a la clase alumno a codificar el método compareTo y ahí es donde vamos a poner la lógica de qué es lo que vamos a comparar para saber si un alumno es mayor que otro. Nosotros, o sea, el método SOR no va a saber cómo comparar dos alumnos, pero nosotros sí, nosotros establecemos el criterio. Bueno, entonces, obviamente la clase string implementa la interfaz comparable. Por eso, en la clase string, el arreglo de objetos de string no marcó error, porque ya está implementando la interfaz comparable. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a implementar la interfaz comparable aquí en la clase alumno. Entonces le diríamos, implementa esa interfaz ya existe, no la tuvimos que hacer nosotros. Implement comparable. ¿Sí? Y entonces dice, ya me la reconoce porque ya existe dentro de Java, pero acá me dice, tienes que implementar los métodos de la interfaz. Y ya vimos aquí en el diagrama que el único método que trae la interfaz es el compareTo. Así es que el método sort no se va a entender con referencias de alumno o de string, se va a entender con referencias de comparable, que es la que conoce. Entonces, ya le diríamos aquí, bueno, pues implementa la interfaz y acá me agrega el método con la firma correcta y todo. Así es como se tiene que implementar. Aquí es donde vamos a poner la lógica para comparar dos objetos. Dos objetos en este caso de alumno. La clase alumno, pues sí va a saber cómo comparar dos alumnos. Ya debemos tener un criterio. Entonces aquí vamos a comparar this con O. This porque es quien va a mandar llamar el método compareTo y el parámetro que va a recibir pues es el otro objeto con el que se va a comparar. Solo que pues para que este método, esta interfaz puede ser usado por cualquier clase, el parámetro es de tipo object, lo mismo que usamos nosotros en el ejercicio. Pero obviamente que object o esa referencia O, pues no trae los métodos
de los datos del alumno, no trae el get nombre, get calificación, no trae ninguno de esos datos. Por lo tanto, para poder acceder a eso y comparar, pues tenemos que poner ese objeto, esa referencia O, en una referencia de alumno. Entonces le diríamos alumno A es igual, es una referencia, y le hacemos un cast al objeto O. Estamos seguros que O es un alumno porque estamos dentro de la clase alumno. Aquí me sobró una N, ¿verdad? Porque a través del A y O es el mismo objeto, nada más que O es visto como object y A es visto como alumno. Entonces aquí ya de A sí puedo acceder a los get o a los set del alumno. Ahora, como me están preguntando o me están pidiendo que ordene por edad, va a ser nuestro criterio de ordenamiento. Aquí es donde nosotros vamos a establecer la lógica de cómo queremos ordenar el arreglo de alumnos. Entonces le decimos, bueno, vamos a preguntar si la edad de this, get edad, es mayor que la edad de A. A O no le podemos pedir get edad porque no tiene acceso a ese método. Pero A sí. A.get edad. ¿Sí? Y aquí, si esto es verdadero, el método compare tú ya está definido en la interfaz comparable y ya está, pues digamos, la documentación de qué es lo que debe regresar. Dice, el método compare tú te va a regresar un entero. Si te regresa un positivo, es que this es mayor que A. Si te regresa un cero, quiere decir que son iguales. Y si te regresa un negativo, quiere decir que es menor, que this es menor que A. Bueno, entonces vamos. Si la edad de this es mayor que la edad de A, entonces que regrese un positivo, cualquier positivo. En caso contrario, quiere decir que no es mayor. Vamos a preguntar si es menor. Si la edad de this, get edad, es menor que la edad de A. Si eso es verdadero, aquí regresaré a un 1 si es mayor. Y regresaré a un -1 si es menor. ¿Y qué pasa si no es mayor y no es menor? ¿Qué significa? Si no es mayor y no es menor, ¿cómo son? Iguales. Entonces aquí le pondríamos, en caso contrario, vas a regresar un 0. Entonces nosotros establecemos la lógica, el criterio de cómo saber si dos alumnos son, uno es mayor que otro. Cuando nosotros, bueno, entonces ya nos podemos ir ahora a nuestra aplicación, te la voy a cerrar. Nos podemos ir a nuestra aplicación. Voy a comentar lo de lo de las cosas porque pues ese fue nada más para ver por qué o darnos cuenta que las cadenas sí se pueden ordenar con el array sort porque ya implementaron la interfaz comparable y nosotros mandamos llamar el método compareTo para saber si dos cadenas son iguales o más grandes. Ya nosotros aquí, fíjense, esto lo voy a comentar, ¿sí? Ya no lo voy a usar esto. Y voy a recuperar lo que habíamos puesto acá, esta parte. Esto lo voy a recuperar. Y dice que va a estar ordenado por edad. Lo ejecutamos. Y entonces, ahora sí, aquí están los datos como se capturaron en el arreglo. Y luego acá ya está ordenado por edad. Ya, en primer lugar, ya no me marcó error. No me marcó error porque ya estamos estableciendo un criterio para comparar dos alumnos, pero lo estamos haciendo a través del método compareTo porque se implementó la interfaz comparable. El método sort no me pide simplemente que pueda comparar dos objetos, sino que lo haga a través de la interfaz, porque así se asegura de que cualquier clase que implemente la interfaz comparable lo va a poder ordenar, porque al implementar la interfaz comparable le tiene que poner la lógica para comparar dos objetos de esa clase. Por ejemplo, yo aquí ya puedo comparar dos alumnos. Bueno, aquí porque le paso todo el arreglo completo, pero yo puedo comparar aquí, le puedo decir si, no sé, salón, si voy a comparar el objeto 1
punto, y ya puedo mandar llamar el compare tú con otro, el salón 3. O sea, ahí ya yo puedo comparar dos objetos de la clase de alumno porque ya tiene implementado el método compare tú. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, cuando aquí en la lógica de la comparación, si se fijan, yo les dije, pues como la documentación me dice que si el primer objeto es mayor que el segundo, regrese un positivo, si es menor que regrese un negativo, y si es igual que regrese un cero, yo alguna vez me puse a pensar, ¿y por qué pide eso? ¿Por qué no lo maneja con uno menos uno y cero? ¿Por qué me dice que cualquier positivo o cualquier negativo? Como que yo lo veía un poquito vago eso, pero entonces me di cuenta de que la edad es de tipo entero, ¿ah? Fíjense, ¿qué pasa si yo hago esto? Lo voy a comentar. Voy a decirle return get edad menos a punto get edad. En lugar de hacer todas esas comparaciones, ¿qué tal si nomás lo dejo así? Me va a regresar un entero. Si la edad de los dos es igual, ¿qué me va a regresar? Si son iguales. ¿Qué regresaría? La edad de dis es igual que la edad de a. Si las resto y son iguales, ¿qué me va a dar? Un cero, ¿eh? Y si la edad de dis es mayor que la edad de a, ¿qué me va a dar? Pues un positivo, no sé cuál, pero me va a dar un positivo. Y si la edad de dis es menor que la edad de a, ¿qué me va a regresar? Un negativo. Entonces, como que está pensado para comparar dos enteros. ¿Sí? Esto va a hacer que con una sola resta me regrese positivo, negativo o cero. Eso debe funcionar igual. Ahí está ordenado por edad, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si me dicen que ahora lo ordene por calificación? Si lo ordeno por calificación, yo tengo que cambiar el criterio, ¿sí? El criterio. Y aquí tal vez, a ver, si lo intentamos get calificación menos a punto get calificación, porque eso no funciona. Me dice aquí, tipos incompatibles, calificación es un doble, la resta de dos calificaciones pues va a ser un doble. Y aquí dice que tengo que regresar un entero. Entonces por eso me marca error, ¿no? Si fuera al revés no habría problema, pero un entero pues no puede regresar como resultado un real. Entonces aquí sí no hay otra. Aquí la tenemos que hacer con el if. Entonces vamos a regresar, ¿sí? Bueno, voy a comentar esto para que quede constancia. Voy a comentar esto. Y ahora vamos a comparar, pero por calificación. Aquí sí tengo que hacer los if. Si get calificación, estamos con this, get calificación es mayor, o le puedo poner aquí, si es igual a 0, pero no, si get calificación es igual a punto, get calificación quiere decir que son iguales, ¿verdad? Entonces aquí regresaría un 0, porque son iguales. Bueno, en caso contrario, vamos a preguntar ahora si la calificación de dis es mayor que la calificación de A. Si eso es verdadero, entonces regreso un 1, porque dis fue mayor. En caso contrario, aquí los if pues los podemos manejar cada quien como los entienda, ¿verdad? En caso contrario, regresa. O sea, si no fueron iguales y no fue mayor, pues quiere decir que fue menor. Entonces regresa un menos 1. Bueno, ahora estamos comparando la calificación. Vamos a ver cómo funciona esto.
Ahora me lo debe haber ordenado por calificación, de la menor calificación a la mayor. Y pues el 100 lo tiene Sofía, o sea, está ordenando por calificación, pero obviamente mueve todo el objeto, todos los objetos. Ahora, ¿cómo le haría para que lo ordenara pero descendente? Es decir, que de la calificación mayor a la menor. Pues aquí nada más lo que tendremos que hacer es invertir el uno y el menos uno. Le puedo poner cualquier positivo y cualquier negativo, ¿eh? Pero pues ¿para qué nos complicamos? Entonces, si yo le pongo aquí menos uno y acá más uno, o sea, un negativo y un positivo, entonces a la hora de que lo ejecutamos, ahora me lo pone descendente de la calificación mayor a la calificación menor. ¿Sí? ¿Cómo le haríamos para que ahora lo ordenara por alfabeto? O sea, un ordenamiento alfabético. Bueno, entonces quitaríamos esto, porque esto es la lógica para ordenar por calificación. Para ordenar por alfabético, pues se trata de comparar los nombres de los alumnos, pero los nombres de los alumnos son cadenas y las cadenas no se pueden comparar, o sea, no puedo yo decirle if get nombre, porque no me quiso, if get nombre, acá está, es mayor que a.get nombre. ¿Por qué no puedo hacer eso? Pues porque son objetos, ¿sí? Pero esos objetos son de la clase string y string ya implementó la interfaz comparable y puedo comparar dos cadenas con el compare to del string. Entonces aquí vamos a usar el compare to pero del string. Entonces ya le diríamos si get nombre punto compare to, es más sin el if, porque ya me va a regresar el entero que necesito. Nada más le voy a decir return, regresa el resultado de comparar el nombre de this con el nombre de A. Entonces aquí ya le podríamos decir get nombre, pues me regresa una cadena, compare to con otra cadena. Es el nombre de A. Aquí no tengo que hacer ninguna comparación porque la comparación la va a hacer precisamente. Quedó muy para acá. ¿Eh? Aquí se me hace que borré esta llave donde termina. El editor como que se hace bolas a veces con las llaves. Fíjense, ahí no me permite borrarla. Ahí ya la borro. Y ¿dónde termina? Ahí me falta una llave, ¿no? Aquí tengo problemas con este. Este empieza, se supone que es aquí, ¿no? Este termina aquí. Este no termina. Se supone que debería estar aquí, pero ese no lo termina. Ni modo que me falta otra llave, ¿no? A ver, ¿alguien ve qué me falta? Es que, a ver, una es la llave. Ah, sí, tienes razón, ¿va? Ok, es que pensé, no, pero ahí falta otra. Esta es la llave a ver, ¿otra? No, mira, ahí está, sí, gracias. Estaba poniendo una llave de más, ¿verdad? Está pensando que estaba en la aplicación. Ahí está, bueno. Aquí no estamos haciendo una comparación directamente nosotros, sino a través del método compareTo. Este compareTo es de la clase string y nosotros estamos implementando el compareTo de la clase alumno. Entonces nos vamos para acá
y ya ahora ya está por alfabeto, ¿sí? Claro que si estamos cambiando el criterio, pues tenemos que estar modificando el código. Fíjense, por último, ¿qué pasaría si yo lo quiero ordenar por edad, pero hay edades iguales? Voy a repetir aquí algunas edades. 19, 19, 19. Vamos a poner aquí otro 19. Así. ¿Sí? Son, pues le voy a exagerar. Voy a poner otro 19 por acá. Intencionalmente estoy repitiendo la misma edad. Bueno, entonces, le voy a cambiar acá. Va a decir otra vez por edad. Y entonces, pues yo acá en la clase tendría que comentar esto. Pues esto ya no va porque este es por nombre. Y acá voy a recuperar este return por edad. ¿Sí? Ahí, bueno. La resta directamente me da positivo, negativo o cero. Vamos a probar. Y aquí está ordenado por edad. Pero hay cuántos, uno, 2, 3, 4, 5 con la misma edad. Como es un rango muy pequeño, las edades que estamos poniendo, a lo mejor si pongo 100 alumnos en el mismo rango, pues se van a repetir mucho las edades. Y el usuario, pues sí le va a servir el ordenamiento, pero como que no tanto, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos cuando hay un dato que se repite mucho y al ordenar, pues van a quedar juntos todos esos elementos? Pero para ubicar de manera particular a uno de esos elementos que tienen el mismo dato, en este caso la misma edad, pues nos haría falta qué. Por ejemplo, aquí, como usuarios, ¿qué necesitaremos hacer con los alumnos que tienen la misma edad? Para ubicar rápidamente a uno, porque aquí, pues Alan quedó hasta el último, luego está María, Sofía, todos son de 19. Pero para ubicarlos más rápido a los de la misma edad, pues estaría bien que estuvieran ordenados como los de la misma edad. ¿Sí se entiende el detalle? O sea, aquí están varios de la misma edad, pero no es tan fácil encontrar a uno en particular, pues porque está desordenado. Dentro de la misma edad está desordenado. ¿Cómo estaría bien ordenarlos? Los de la misma edad. Por nombre, ¿verdad? Alfabético. Eso lo vemos en muchos lados. Una lista, y que un criterio de ordenamiento y luego otro. O sea, a veces se tienen que encadenar los criterios porque con uno no es suficiente. Bueno, entonces aquí es, ¿cómo le hacemos para que se ordenen los de la misma edad, pero por alfabeto? Bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Ya no me sirve esto porque aquí no, en esa resta no involucra el nombre. Entonces voy a borrar esto y voy a reactivar el primero que había puesto. Bueno, aquí dice, si la edad del primero es mayor que la del segundo, regresa un positivo. Si no, pregunta si es menor y si es verdadero, regresa un negativo. Si no, quiere decir que son iguales. Y aquí es donde vamos a aplicar el segundo criterio. Le vamos a decir, si son iguales, ahora compara los nombres. O sea, ya detectaste que es la misma edad. Bueno, pues ahora compara los nombres. Y aquí, para comparar los nombres, pues usaríamos el getNombre. Compare tú con el nombre de A. Entonces, es mayor, regresa positivo, es menor, regresa negativo. Son iguales, ahora compara por nombre. Aquí porque tenemos el compare tú, pero si me dijeran, no, los de la misma edad queremos que sean por calificación, pues aquí en este else tendríamos que comparar las calificaciones. A ver, lo vamos a probar. Y entonces aquí vemos que los que tienen la misma edad ya están ordenados alfabéticamente. Y así podemos encadenar muchos criterios de ordenamiento.
¿Ok? Bueno, entonces ya vimos que sí es posible ordenar un arreglo de objetos. Lo que tenemos que hacer es que la clase, al código de la clase, hay que implementar la interfaz comparable. Y en el método compare tú que nos obliga a codificar, ahí ponemos la lógica de cómo comparar dos objetos. Bueno,